parte administrativa que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero la parte administrativa es la parte más importante que tenemos nosotros. Si no planificamos, no organizamos, las atenciones en incidentes con múltiples víctimas no va a funcionar. Muy bien. Todos tenemos televisión, todos tenemos cable, todos vemos de vez en cuando series sobre emergencias, guardias nocturnas, códigos y todo, ¿no? Y muchas veces se ve el trabajo con accidentes de múltiples víctimas. O, como está definido también, incidentes de múltiples víctimas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Tenemos que valorar la importancia del triaje en el manejo de accidentes con múltiples víctimas y desastres. Debemos manejar los elementos necesarios para un triaje adecuado. Debemos ver qué triaje es más adecuado para nuestras circunstancias, ¿no? Podemos saber 5, 6, 7 tipos de triaje, pero quizás la persona que nos está ayudando no maneje adecuadamente ese triaje, o vamos a manejar diferentes triajes o diferentes maneras de evaluar a los pacientes en diferentes equipos y no vamos a lograr nuestra meta, que es salvar vidas. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo en un triaje entre todos los participantes, ¿no? Primero definamos qué es un desastre externo, aunque ya lo vimos en el tema anterior. Esta es una definición de la OPS, la alteración intensa en las personas, el medio ambiente que los rodea o sus bienes, generado por causas naturales o por el hombre, que esto es lo más común, y ocasiona un incremento en las demandas de atención médica de emergencia, excediendo su capacidad de respuesta, como vimos en la exposición anterior, ¿no? Esto es un manejo de desastre. ¿Y qué es un incidente con múltiples víctimas? El número de víctimas es suficientemente elevado como para alterar el curso normal de los servicios de emergencia en las atenciones de salud. Se demanda una demanda masiva. Y el desastre ocurre, como ya definimos, cuando se pierde la capacidad de respuesta de una organización o sociedad frente al evento. Ya vimos también, nosotros tenemos desastres, eventos masivos, más que desastres, hablemos de causas naturales y provocadas como por el hombre, ¿no? Tenemos los que nos preocupan a nosotros, tectónicos. Tenemos también los provocados por el hombre, contaminaciones químicas, accidentes masivos, víctimas de violencia social. Este es un desastre. A ver, esto fue en un bus que fue tomado justo por un deslizamiento, ¿no? Esto es acá en el Perú, ¿no? Hubieron 13 muertos, hubieron que manejar en rescate, porque era un bus de pasajeros que tenía más de 60 personas. Entonces, para el hospital que atendió a estos pacientes fue un área en el cual el manejo superior a la respuesta que podía dar. Era un desastre, un manejo de víctimas en masa. Esto, fíjense, es otro desastre, no es de acá, ¿no? Contamos víctimas, esta es la primera parte de la respuesta. Este es un desastre de víctimas en masa, posiblemente para el hospital de la comunidad. ¿Y cuál es la importancia de saber manejar estos eventos, ¿no? Nuestro trabajo fundamental es salvar vidas. Debemos brindar una atención oportuna a las víctimas y esta es nuestra prioridad máxima, brindar atención y salvar vidas frente a las respuestas a un desastre. Como ya hablamos, la misión del hospital es esta. Debemos desarrollar acciones con oportunidad, eficiencia y eficacia. Eso lo vimos en la anterior. ¿Qué es la atención de víctimas en masa? Son procedimientos que se aplican en foco, en la zona donde se produjo
el accidente, el evento, ¿no? Tenemos que ver la atención en foco y el traslado de estos pacientes a los hospitales. ¿Para qué? Para salvar la cantidad, brindar el apoyo, el tratamiento y salvar la mayor cantidad de vidas de este evento de víctimas en masa. Esta es la parte fundamental. La atención in situ nos va a ayudar a solucionar este problema de situación de emergencia o desastre y que debemos participar todos los organismos competentes durante un evento de víctimas en masa. Entonces, la atención de víctimas en masa tiene 3 características. Debe ser oportuna, debe ser adecuada, y esto es el tema que vamos a tocar, debe ser selectiva. No a todos los vamos a poder ayudar, lastimosamente. ¿Tiene fases? Sí, tiene fases. Tenemos una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria, ¿no? Tenemos el triaje inicial en foco, una atención inicial o un transporte, y en el hospital nuevamente hacemos un triaje para darle la atención final. Durante la evaluación durante el trabajo en el accidente de víctimas en masa, tenemos el foco inicial, que es donde se realiza solo el triaje. Tenemos un puesto médico de avanzada, aquí es, este foco sería. Aquí que dedicamos a estabilizar al paciente para definir un traslado adecuado, ¿no? Aquí tenemos el foco, aquí lo recepcionamos, aquí los volvemos a clasificar. Ojo, se hace nuevamente un triaje, primero en la zona para el rescate, los llevamos a un sitio seguro, otra vez otro triaje, y ahí lo estabilizamos, lo transportamos y lo llevamos al hospital. Este es el puesto médico de avanzada. Primero, el rescate en foco, en zona de riesgo. Acá hacemos un nuevo triaje y los clasificamos de acuerdo a la categoría que son. Esto lo he puesto en blanco por la sencilla razón para que se vea, ¿no? Verde, amarillo, rojo y negro, ¿no? De aquí lo trasladamos a los hospitales. Hablamos hace un poco que víctimas en masa, el manejo se puede convertir en un caos. Si no tenemos una organización en el lugar de incidente, si la organización receptora de la atención de salud no está comunicada, podemos hacer un caos en la atención. Y que esto es lo que nos pasa normalmente a nosotros. Durante las atenciones en Lima, de la marcha de los 4 subios, los hospitales que se congestionaron con los heridos fueron el Hospital Grau, el Hospital Almenara, ¿no? En la atención. En lo que es con respecto al incendio de Mesa Redonda, el Hospital Grau solo recibió 10 pacientes, 80 pacientes fueron a la emergencia del Hospital Almenara, 40 pacientes fueron al Hospital 2 de Mayo, y 3 pacientes acabaron en el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, un poco distante creo que del incidente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tuvimos una adecuada organización receptora. Otro ejemplo claro, lo tuvimos frente al terremoto de Pisco 2007, en la parte de recepción de pacientes que venían ahí. En el grupo 8, como sabemos, llegaban los pacientes heridos, transportados desde la base aérea en Pisco, pero no se dejó trabajar adecuadamente al personal. Venían las ambulancias y cogían, así es la palabra, a cada paciente y se lo llevaban cada grupo para llevarlo a diferentes áreas sin previa comunicación. Todo por imagen institucional. En el último incendio que hemos tenido acá cerca, hace 2 semanas, ¿no? El sistema de traslado de pacientes de salud se bloqueó toda la noche. Se programaron 6 ambulancias para el incendio en esa zona. No hubo comunicación con los hospitales y los pacientes que teníamos que hacer una referencia de niveles de acuerdo a la gravedad del paciente no se pudieron realizar por la sencilla razón que se bloquearon las ambulancias sin coordinación
con los hospitales. La participación es de todos, nosotros no tenemos una respuesta adecuada, pero a veces los planes también tienen que tener en cuenta nuestro plan de respuesta a nuestros propios pacientes. Entonces, si nosotros no organizamos con los hospitales una adecuada recepción, vamos a congestionar el hospital más cercano, le vamos a llenar de pacientes con heridas leves y los pacientes graves no van a poder ser atendidos. Por eso, a veces el trabajo se considera que es un caos. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Debemos movilizar recursos a la zona donde están las víctimas en masa. Debemos hacer actividades en el lugar de siniestro y debemos comunicarnos con los hospitales para que haya una recepción adecuada. ¿Y cómo vamos a hacer esta atención en la zona? Debemos hacer un triaje, debemos estabilizar a las víctimas en la zona, ¿no? Y, como siempre, repitiendo, esto es repetitivo porque esto es lo que vamos a aprender, debemos evacuar a los sostenimientos asistenciales adaptados para ello. No lo vamos a mandar a cualquier hospital, sino debe haber una comunicación con el hospital para un tratamiento adecuado del paciente. De acuerdo a los niveles, sí, puede ser de acuerdo a niveles. Mandamos pacientes que puedan tener respuesta sencilla a los niveles 1, mandamos a los pacientes muy graves a los niveles 3. ¿No? Esta es la definición, ya sabemos, es un procedimiento preestablecido. Ojo, esto es algo planeado. ¿Qué debemos hacer? Aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Y esto es lo que hablé. La preparación y respuesta es multisectorial. Todos debemos participar en esto. Bueno, dentro de lo que hablamos, también debemos establecer cadenas de socorro multisectorial, bien coordinadas, ¿no? Y, lo más importante, restablecer con prontitud y eficiencia las operaciones normales de los servicios de emergencia. La idea es esto, que trabajemos adecuadamente en el menor tiempo posible para que nuestros hospitales vuelvan a sus funciones normales. Acuérdense que el manejo de víctimas en masas altera el funcionamiento de un servicio de emergencia de un hospital en el área o de los hospitales que estén en el área. Esta es la cadena de socorro, como les hablé, la zona de impacto. Aquí tenemos sus grupos de búsqueda, rescate y primeros auxilios. El puesto de mando, acá está el triaje y estabilización y evacuación del paciente del puesto médico de avanzada. De aquí coordinamos con las ambulancias el tránsito hacia los hospitales y acá en la organización hospitalaria se encargan ya de hacer un triaje y manejo del paciente. Todo esto es un flujo que va de zona de impacto hacia puesto médico avanzada, el puesto médico avanzada a las ambulancias, a hospitales y estos retornan. ¿Qué tenemos que hacer? Organizar, como siempre. ¿Cómo organizamos el foco de siniestro? Lo más importante, activar la alarma, ¿no? Y confirmar con la advertencia inicial de un desastre. Tenemos que evaluar la magnitud del problema para ver cómo respondemos. Esto lo hace el primer grupo, búsqueda, rescate y primer, evalúa la magnitud del problema. Informa a sus superiores para el manejo apropiado y del manejo apropiado de los recursos, ¿no? Y estos sean informados, o sea, que se preparen y se movilicen en las áreas para poder trabajar con los heridos. Tenemos que tener un centro de comunicaciones único en el cual debería darse el proceso de alerta. Debemos confirmar, como dijimos, la advertencia inicial, comunicando con una persona encargada, informe sobre el desastre o la emergencia, puede ser, ¿no? Que se comunique y confirme esto. Y tiene que ser una persona calificada, porque va a necesitar dar información importante para ver qué recursos se van a necesitar, dónde van a estar ubicados, ¿no? Y que se active toda la cadena. ¿Qué información debe tener esta persona entrenada, ¿no? Debemos ubicar dónde está el evento, la hora, el tipo, el número estimado de víctimas, qué riesgo tienen estas víctimas y si es que hubiera alguna posibilidad, informar si hay una población alrededor expuesta,
Ejemplo, el incendio que hemos tenido hace poco. Entonces, esto se comunica a un nivel central, divulga información tanto a los que van a participar, bomberos, policías, los servicios de ambulancia, los hospitales, ¿no? Y si es un desastre, se comunica a los organismos nacionales, ¿no? Cada uno de estos comunica a sus jefes y a su personal para que esté preparado y se active el plan de manejo con masas. Una vez realizado esto, el equipo llega, zonifica lo que es la zona de impacto, la separa, la aísla, crea un puesto de mando en el cual van a estar los encargados. Esto es el área de puesto médico de avanzada, que es muy importante, donde van a ser trasladados los heridos. Tenemos que tener un área libre de evacuación y que tiene que tener ciertas características, una facilidad para que las ambulancias puedan salir e ingresar y no haya bloqueo de estas durante la salida de pacientes y retorno de ambulancia para seguir recogiendo a los pacientes. ¿Debemos tener seguridad? Por supuesto debemos tener seguridad. ¿A quién protegemos? A las víctimas, pero también a los encargados de salvamento. También debemos proteger a la población que puede estar expuesta a cualquier riesgo inmediato o potenciales. ¿Cómo hacemos esto? Con acciones directas y acciones preventivas. Ejemplo, esta es una zona en la cual había un incendio de grandes magnitudes, coincidencia, los humos tóxicos, uno mira hacia dónde va, el viento, nosotros nos tenemos que colocar fuera de esta zona, con el cual esta es la zona de impacto, aquí van a entrar nuestros brigadistas, este es el puesto médico avanzado, donde los brigadistas de rescate van a traer a los heridos, aquí hacemos el triaje, los estabilizamos y de aquí ponemos un área donde las ambulancias van a estar saliendo, ¿no? Aquí van a estar nuestros coordinadores, jefes del manejo, del triaje, nuestros encargados de logística para que nos den los equipos necesarios para poder trabajar, ¿no? Y todo esto debe estar vigilado, ¿no? Importante, por ejemplo, los humos tóxicos. Con este incendio, nosotros no debemos exponer a nuestro personal, debemos ver hasta la importancia del viento hacia dónde los envía para no poner a nuestro personal y todo. Como vemos que hay sustancias tóxicas, también debemos tener prevención en el manejo de las zonas si es que estuvieran urbanizadas acá y hubiera población, también de ver la manera de prevenir cualquier daño. Esto es lo que hace el puesto de mando, coordina con los diversos sectores que van a participar en la actividad, enlaza los sistemas de apoyo. ¿Para qué? Para proporcionar información y movilizar los cursos realmente necesarios. No podemos dar el gusto de tener personal y que no va a participar retenido ahí, pudiendo hacer otras actividades. Y también debemos supervisar el manejo de víctimas. Como dije, esta actividad en el lugar de desastre requiere una movilización y una coordinación adecuada. Y el problema es que no trabajamos normalmente juntos, ¿no? Cada uno trabaja en forma independiente y este trabajo de manejo de víctimas en masa debemos estar entrenados todos los equipos para poder trabajar en forma conjunta y poder tener una respuesta adecuada. Este es el primer grupo, la atención de víctimas. En el foco se llama, es el grupo de búsqueda y rescate, retira a las víctimas de las zonas peligrosas. Llamamos una zona de acopio, sí, es previa al puesto médico de avanzada, donde se realiza el segundo triaje, que va a evaluar este grupo, el estado de las víctimas. Sí podemos, ojo, podemos brindar primeros auxilios, ¿no? Trasladamos mayormente cuando la cantidad es mayor que nuestros rescatistas, trasladamos a los pacientes a este último acopio. Después de un triaje adecuado, trasladamos a las víctimas a las zonas de acopio, ¿no? Entonces, estas son las actividades de rescate. Esa es la labor que van a realizar.
Estas son las áreas de trabajo de la zona de impacto. Esta es la zona de acopio, como definimos. Y de aquí es donde se realiza el segundo triaje para el puesto médico de avanzada. Como dije, la atención al siniestro, siempre y cuando no altere la atención de otros pacientes, podría realizarse. ¿Qué vamos a hacer? Primeros auxilios básicos, de acuerdo al manejo de triaje que estemos entrenados. Y bueno, ahora entramos a la parte de triaje, netamente dicho. ¿Cuáles son los criterios para asignación de prioridades en un triaje? O bueno, el triaje definámoslo primero. Un procedimiento médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas, ojo, rápida, para determinar prioridades de atención. Tenemos triajes hospitalarios y prehospitalarios del que vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Qué criterios tenemos para realizar esta labor? La gravedad del paciente, la probabilidad de supervivencia y qué tipo de intervención se le puede realizar al paciente. Lo básico, lo más urgente, se atiende primero, siempre y cuando el paciente sea rescatable. ¿Cuándo se inició? En la Segunda Guerra Mundial se inició la atención en escena por parte de médicos de campo, ¿no? Luego se creó, fue en la Guerra de Corea, lo que fue la evacuación aeromédica. Triaje viene de la palabra francesa, que viene a ser la traducción selección, ¿no? Fue creado por el barón Jean Leroy, que fue un cirujano de Napoleón. Desde esa época creó un triaje y fue universal porque no interesaba el rango del soldado, sino la gravedad del paciente en esa oportunidad. Esta es nuestra tarjeta de manejo de triaje. Tenemos acá los números, ¿no? Graves con buenas probabilidades, número 1, moderados, leves y los muertos, ¿no? La categoría, acá mejor definida, negros cuidados mínimos, porque también son pacientes que están en estado agónico y no le vamos a brindar lastimos a ningunamente apoyo porque vamos a preocuparnos de este grupo de pacientes. 1 rojo, acuérdense, 2 amarillo, 3 negro en este caso, porque a los cuidados menores los separamos y nos vamos a dedicar a estos. El triaje prehospitalario que nos realiza un personal entrenado, capacitado. Tenemos que tener un protocolo claro para poder realizarlo. Debemos manejar nosotros el mismo idioma. ¿Debemos tener material para clasificarlo? Sí, debemos tener material para poder realizar un adecuado triaje. El triaje de campo se hace en 4 subáreas. Existe un coordinador médico y un oficial de triaje, ¿no? El triaje máximo tiempo que nos debe demorar son 60 segundos por paciente. Equipos debemos tener. Se pasó, tenía otra más. Bueno, tenemos la manera para agruparlos, tenemos las tarjetas de identificación, tenemos lazos de colores, ¿no? Tenemos áreas con mantas de colores para poder trasladarlas en las zonas de acopio o puesto médico de avanzada. Necesitamos un equipo mínimo para poder realizar un triaje y las personas encargadas del traslado identifiquen a los pacientes y pueda trabajarse adecuadamente. Estas son las categorizaciones, ya hablamos de ellas. ¿Qué características, aparte de lo que hemos hablado? Es que sea rápido, que sea fácil, dinámico, continuo y que podemos darle solución a un máximo número de víctimas. Este es el triaje en escena, estas son las escenas, y aquí es donde realizamos el triaje. El primer interviniente en el triaje básico es la primera persona. ¿Qué funciones tiene? Seguridad y maniobras salvadoras. ¿Por qué seguridad? Nosotros debemos evaluar la zona donde trabajamos, porque si no pasamos a ser un herido más. Siempre esto es lo más importante, la seguridad.
tanto de la escena como los medios para nosotros necesarios para poder atender. Aquí no tenemos guantes, no tenemos protección, ni mascarillas, ni lentes, nada. Podemos contaminarnos con este paciente. Entonces, lo fundamental es la seguridad. Tenemos que estar equipados para poder hacer una atención adecuada. Como dije, el triaje nos identifica a las víctimas que puedan salvarse con una intervención quirúrgica inmediata. Esa es la idea. El proceso se realiza en 3 niveles, como volvemos a repetir: foco, médico y evacuación. Repito los temas porque esto es lo más importante, siempre tener en cuenta. Lastimosamente nosotros no tenemos cursos de triaje, ¿no? Hacemos estas exposiciones mediante el cuerpo médico y trato pues que tengan el conocimiento mínimo, se les grabe. Entonces repito ciertas partes, ¿no? Triaje en foco, triaje médico, triaje de evacuación. Triaje en foco, aquí están los accidentados, vamos a hacer la evaluación. Triaje médico, aquí dije, les mencioné hace un momento, en unas mantas de colores en el cual vamos a ubicar a los pacientes y de acuerdo a esto se va a hacer la atención. Esto se vendría a ser el puesto médico de avanzada, donde vamos a manejar a los pacientes para su evacuación y traslado a los hospitales. Entonces, nuevamente repito, hacemos un triaje inicial, un triaje básico, dependiendo que puede ser STAR, SHORT, CF, dependiendo de lo que manejemos, ¿no? Este, por ejemplo, es un triaje en el puesto médico de avanzada, ¿no? Que está basado en un modelo español, este slide es un español, ¿no? Que es el modelo extrahospitalario de triaje avanzado, ¿no? Lo único que hacemos, la base de este método de triaje es lo mismo que los triajes americanos, es definir el paciente, estabilizamos algo que esté descompensando el paciente y lo evacuamos y lo trasladamos. Es el mismo concepto. Esto lo vuelvo a repetir, la imagen anterior, pero ya de colores, sobre los puestos. Aquí es donde vamos a trabajar nosotros para hacer la estabilización primaria del paciente. Esta es la definición del puesto médico de avanzada. ¿Qué características debe tener? Que debe estar a 50 metros de la zona de impacto. ¿Qué vamos a hacer acá? Estabilizar a las víctimas en el foco del siniestro y poder trasladarlas adecuadamente a los hospitales. Aquí tenemos un área de entrenamiento, los colores que hemos visto. Los vamos a poner en esa zona. Repito, tipificamos, tratamos y trasladamos. ¿Qué necesitamos? Que el personal que va a estar en esta zona va a ser personal médico y también necesita estar entrenado adecuadamente para el manejo de estos pacientes. Igual, este es el flujo, cómo van entrando los pacientes y todos van hacia la salida, que es evacuación. Ninguno de estos pacientes retorna a esta área, sino solo una dirección. En estas áreas no debemos alojar muchas víctimas. Es un área de paso, debemos atender, trasladar, atender, trasladar. Debe ser un área para 25 víctimas en el puesto. Una vez que pasamos de este puesto, de la estabilización, tenemos que hacer las coordinaciones para la evacuación del paciente, ¿no? Entonces, debemos tener un centro de coordinación. ¿Qué va a hacer este centro de coordinación? Va a encargarse de recoger a los pacientes, también hace una regulación para el traslado previo a las víctimas al hospital, mejora o continúa la estabilización del paciente y transfiere las víctimas hacia las zonas de hospitales. ¿Qué características tiene? Debe ser rápida, eficaz, debemos tener vehículos apropiados, ¿no? Y debemos coordinar con los hospitales que van a dar una respuesta adecuada al paciente y que estén preparados para recibirlos.
todo es comunicación para el manejo de víctimas en masa. No podemos trasladarlos a cualquier sitio. Esta es la preparación, un enlace para el traslado al establecimiento. Debemos coordinar con los diferentes hospitales para confirmar disponibilidad, luego con el área de tratamientos agudos para ver qué paciente va a recibir, y de ahí todo esto se va a encargar de informar también en el camino el encargado del transporte cómo va evolucionando el paciente, ¿no? En el manejo de los heridos del incendio de Mesa Redonda al Hospital Grau, de los pacientes que llegaron, ninguno fue coordinado, no sabíamos qué pacientes iban a llegar. El tipo de transporte que fue solo en las camionetas de Serenazgo, ¿no? No hubo un adecuado manejo prehospitalario de los pacientes, solo fue coger, llevar y dejar, nada más. Nosotros, si manejamos adecuadamente esto, podemos tener una mejor comunicación de los pacientes, comunicación con los hospitales para un tratamiento adecuado de pacientes. De los pacientes que llegaron, tuvimos un gran quemado. Nosotros somos un hospital pequeño que no manejamos grandes quemados, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Si no hay comunicación, no sabemos dónde vamos a tratar. Volvimos a coordinar con las ambulancias para el traslado a un hospital, hicimos los primeros auxilios, la primera atención de emergencia y coordinamos el traslado para el hospital que tenía unidad de quemados. En Lima, el hospital que tiene unidad de quemados, se supone para salud, el único es Almenara. En Minsa me dicen que es el Loaiza, pero que por algún motivo ahora creo que está cerrando, pero no sé si es para reconstrucción o no. Y tiene una pequeña sala de quemados, no es una unidad de quemados, el Hospital Carrión. Son los únicos hospitales en el 2016 que tienen unidades de quemados, salvo el Hospital del Niño, ¿no? Que sí tiene una unidad de quemados desde hace muchos años. O sea, nuevamente no estamos preparados para el manejo de un desastre en el cual lleve heridos y que necesitan estas unidades. Esta es la preparación para el transporte. Debemos transportar a un paciente estable. Si no está estable, cambiamos el triaje del paciente. Ojo, no podemos transportar a un paciente inestable. Importante las tarjetas de triaje, porque el hospital que recibe va a ver esta tarjeta, va a hacer una evaluación y va a ver si continúa con el triaje realizado o cambia el triaje. Aquí está la preparación del paciente para el traslado. No debemos permitir esto, evacuación espontánea por parte de testigos, porque nos sobresatura hospitales de gran nivel. Acá en Lima todos estamos acostumbrados que hay un herido, se lleva al Hospital Almenara, se lleva al 2 de Mayo, se lleva a los hospitales grandes, ¿no? Y quizás ese herido puede ser llevado a un hospital más pequeño y darle solución ahí y no congestionar las emergencias de estos hospitales. Esto es a nivel mundial, por eso el concepto es que no debemos evitar la evacuación espontánea por parte de testigos. Reglas básicas para el traslado: estable lo más posible, la ambulancia debe estar adecuada para el paciente, el hospital debe estar informado que va a ir ese paciente, disponer un vehículo adecuado y con un personal adecuado para que traslade al paciente. Volvemos a ver los flujos de víctimas y los flujos de recursos de transportes, ¿no? Flujo de víctima hacia acá, rescatistas retornan para traer más heridos. De aquí pasan, le hacen el triaje, pasan nuevamente, pasan al puesto de mando avanzada. El personal que llevó a los heridos retorna para hacer su trabajo. Del puesto médico de avanzada pasa a la evacuación, la ambulancia va al hospital y retorna nuevamente al puesto médico avanzado para el traslado de más pacientes. Acá igual, del triaje se inicia el tratamiento,
se le lleva a la zona de tratamiento y el personal vuelve para llevar más pacientes, ¿no? El flujo, acuérdense, es circular de recursos. El flujo de víctimas es lineal, no hay retorno de víctimas, solo es una línea. Los recursos humanos, los recursos, el flujo de recursos es circular. Esto es lo más importante. ¿Qué hacemos con los verdes? Quedan al final. Siempre debe haber una persona que esté en la zona de triaje de los pacientes que hemos catalogado como color verde o prioridad leve. Debemos hacer un retriaje por si el paciente sufre alguna complicación. Esto no es exacto, es una manera rápida, así que podemos hacer una reevaluación, pero debemos designar a una persona para que realice esto. Esto es la parte final que hacemos en el área de desastre, ¿no? Todos los pasos que hemos hablado. Y vamos a lo que es la atención en los hospitales, ¿no? La atención hospitalaria de víctimas en masa. Todo hospital que sobrepasa la respuesta de sus emergencias, ¿no? Sabemos que altera el funcionamiento del área de emergencia y puede convertirlo en un caos, como hemos hablado anteriormente. Normalmente el paciente arriba, hacemos un triaje, evaluamos las prioridades, el paciente se ha estabilizado y a lo mejor podemos posponer su operación de emergencia, el paciente ha cambiado y pasa a ser una prioridad 1, ahí por eso hacemos un triaje y lo trasladamos de acuerdo a la área que corresponda, ¿no? Prioridad 1, unidad de terapia intensiva o sala de operaciones, ¿no? Prioridad 2, sala de operaciones. Prioridad 3, teóricamente no deben pasar por esta área de hospitalización, debemos tener un área externa en la cual vamos a manejar a los pacientes con color verde para poder evitar la congestión de estas áreas de emergencia. ¿Qué vamos a darle en los hospitales? Atención médica, ayuda diagnóstica y tratamiento, apoyo logístico y administrativo, vamos a brindar durante estos desastres, ¿no? Estos son los pasos: recepción, triaje, atención de la emergencia según prioridades, paso a terapia intensiva o paso a intervención quirúrgica, hospitalización, si hay cadáveres, manejo de cadáveres en masa y las otras acciones de logística y lo que sea necesario para que el funcionamiento del servicio de emergencia y el funcionamiento del hospital sea continuo y adecuado. Volvemos, triaje, zona de impacto, triaje puesto médico avanzada, triaje para el traslado en los hospitales, ¿no? De acuerdo a los niveles de hospitales podemos hacer el traslado directamente con la coordinación del puesto médico avanzada a hospitales de los niveles que puedan solucionar el problema de cada paciente y así evitar congestionar los hospitales nacionales o nivel 3 con pacientes que pueden ser resueltos en otros niveles. ¿Qué métodos conocemos? Hablamos del STAR, SHORE, estos métodos, el CareFlight, el CIF, son métodos de triaje básicos. Podemos conocerlos, podemos estar orientados. Yo voy a hablar más que todo sobre el triaje STAR, por ser de fácil aplicación. ¿Tiene defectos? Sí, tiene defectos, ¿no? Pero es un triaje que es fácil de aprender, nos permite una dinámica rápida de atención, ¿no? Vamos a, este es el triaje SHORE, también es bueno, ¿no? Acá estamos en las iniciales traducidas al castellano, ¿no? Sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenes, respira y taponeamos hemorragias, ¿no? Nosotros, cuando realizamos un triaje en el foco, debemos tratar de que los pacientes con criterios 3 o pacientes que puedan movilizarse, pueden caminar, salgan para poder trabajar con este grupo de pacientes. Paciente que no puede caminar, le hacemos las preguntas, nosotros, habla con dificultad, evaluamos, obedece órdenes, ¿sí? Colocamos un color, ¿no? Si no, vemos si hay, respira, si no
hay signos de circulación también. Si hay respira y signos de circulación, rojo. Si falla alguno de estos, lo catalogamos de negro, ¿no? Si hay sangrado, lo taponeamos como final. Este es el triaje STAR, ¿no? Estas son las iniciales. Triaje simple y tratamiento rápido. Nuevamente, el primer paso. Ingresamos al ambiente o nos acercamos al ambiente, hablamos fuerte, podemos usar equipos como megáfonos para decir, todos los que puedan caminar, vengan por esta zona para atenderlos. Muchos pacientes van a hacerlo, los catalogamos, todo ese grupo los agrupamos y los catalogamos como verdes, ¿no? No pueden, nos dedicamos a estos pacientes. ¿Qué evaluamos? ¿Existe ventilación? ¿No? ¿Sí? Si existe ventilación, la frecuencia, si es mayor de 30, menor de 30, catalogamos si es mayor, rojo. Si no puede respirar, hacemos una maniobra para abrir vía aérea, frente mentón, nada más. ¿Existe ventilación? No, catalogamos negro. Si existe ventilación, lo catalogamos de rojo. Hay llenado capilar, mayor de 2 segundos, ¿sí? O hay una frecuencia cardíaca, sí, sabemos calcularla, mayor de 120, catalogamos como rojo, ¿no? Si hay llenado capilar menor de 2 segundos y la frecuencia cardíaca es menor de 120, pasamos al siguiente punto, el último, que evaluamos el estado mental, ¿no? Obedece nuestras órdenes, lo catalogamos de amarillo, no obedece, lo catalogamos de rojo. Como ven, son pasos sencillos para evaluar a un herido. No demora más de 60 segundos. Este es el criterio, para qué fue creado, ¿no? Y qué vamos a evaluar. ¿Qué hacemos? Clasificamos rápidamente a los heridos. ¿Por qué le colocamos rojo? Porque son pacientes que tienen síntomas y signos que muestran un estado crítico, pero, ojo, salvables, ¿no? Color amarillo son pacientes que presentan síntomas y signos que no permiten diferir, que nos permiten diferirlos, o sea, podemos atenderlos después. Los pacientes que pueden desplazarse es el color verde, y los pacientes son muerte clínica, puede ser un paciente crítico que no es recuperable, ¿no? El entrenamiento nos permite resolver este triaje entre 15 y 60 segundos. 15, podemos hacerlo con los verdes, 60 segundos con los rojos o amarillos, ¿no? Pero es lo máximo que podemos demorar, por eso es una evaluación rápida. Eso nos permite evaluar la mayor cantidad de víctimas. ¿Qué usamos? Cintas de colores. ¿Qué evaluamos acá? La frecuencia respiratoria, el grado de perfusión y el nivel de respuesta. Nuevamente, pasamos aquí. Paciente ambulatorio, verde de frente, vemos si respira, sí, evaluamos si hay adecuada perfusión, si no, lo colocamos de rojo. Si no respiraba, hacemos maniobras frente mentón o limpiamos vía aérea y vemos si respira o no respira, ¿no? En la perfusión, de acuerdo, si es más de 2 segundos o hay un pulso inadecuado, lo catalogamos de rojo. Si es menor de 2 segundos y el pulso está adecuado, podemos evaluar también la parte neurológica y de acuerdo a eso los catalogamos entre rojo y amarillo. Vuelvo a repetir nuevamente, ingresa el rescatador al área, identifica a los pacientes y dirige, llama a las víctimas que puedan caminar y las retira del área, ¿no? Las cataloga como verdes,
así es, son etiquetadas como verdes. Si no, las podemos, en ese momento las retiramos y las clasificamos en un área. Y las tenemos también con una persona que puede reevaluarlas posteriormente. Pero estas personas las alejamos del área de rescate. Por sus propios medios ellos, por si acaso. Volvemos a repetir que evaluamos en la parte de respiración, ¿no? Vemos, es normal la respiración, la ventilación está presente o ausente, la frecuencia evaluamos, ¿no? ¿Dónde hacemos esta evaluación? ¿Dónde está el paciente? La perfusión, vemos dos maneras, el llenado capilar o la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por último vemos el estado mental. ¿Puede o no puede el paciente responder? Si no puede responder adecuadamente, lo controlamos como rojo. Si responde, podemos controlarlo como amarillo, ¿no? Listo. Entonces, básicamente, este triaje va a evaluar 3 áreas, como hemos visto. La respiración, ¿no? La perfusión y el estado mental. Si nos gusta la mnemotecnia para aprender, tenemos algo que es común, el RPM, ¿no? Con eso nosotros vamos a poder manejar rápidamente y no olvidarnos cuáles son los pasos que vamos a realizar. Eso es lo básico de un triaje STAR, por eso se usa, por ser sencillo, con esas con estas 3 letras podemos hacer un triaje en campo. Pero este triaje tiene el efecto que no se adapta a niños, ¿no? En niños son casos especiales, no podemos todos definir los triajes para niños. El que tenemos es el JAMSTAR, ¿no? Considerado para niños hasta 8 años, o de acuerdo a la estructura física, si tiene 8 años y tiene más peso o es más grande, como sucede últimamente, entonces se usa el triaje STAR simple. Es muy similar, ¿no?, al uso. Esto se lo voy a dejar en el slide, en la exposición, ¿no? Tenemos los mismos colores, tenemos la evaluación de respiración, vemos pulso, vemos estado mental. Entonces es el mismo concepto, pero aquí tenemos que tener en cuenta las frecuencias respiratorias que son diferentes, ¿no?, que los adultos. Aquí tenemos que ver el pulso radial, si podemos en el niño, ¿no?, en vez de ver la perfusión. Esas son las cosas que varían. Los otros tipos de triajes son muy parecidos. Camina, sí, es retirado, obedece órdenes, no obedece órdenes, hay pulso radial palpable, respira adecuadamente y de aquí los clasificamos en urgente, inmediato o insalvable. El triaje CIEF, igualito, si se fijan, camina, vía aérea, frecuencia respiratoria, llenado capilar. Lo que no evalúa acá es la prueba de estado mental, ¿no? Este SCRAM ya no lo usamos. El trauma score, que esto más que todo para uso hospitalario. El trauma score revisado, también para uso ya hospitalario. Ya manejamos otras cosas ahí, tensión arterial, estado de conciencia con evaluación de Glasgow. Entonces, lo importante acá es un manejo de un solo tipo de triaje. Nosotros manejamos el STAR, que es el más sencillo, con el STAR JAM, que es para niños y que es fácil de aprender. Estos son los equipos que necesitamos para hacer un triaje adecuado. Las tarjetas. Nuevamente equipos. Y nosotros
También debemos saber qué triaje hacemos en el hospital. No vamos a usar en el STAR, en el hospital. Vamos a usar un triaje hospitalario. Normalmente estamos tratando nosotros que sea tipo estructural, ¿no? De 5 prioridades, ya no 4, pero que sea fácil de acceso. Tenemos muchos sistemas, tenemos los sistemas españoles que se usan en los hospitales de EPP, Barton y Cailín, ¿no? En el Seguro Social está implementado como norma desde 2011 que se usa el triaje ESI, no lo usamos realmente, pero para un manejo de desastres, el triaje ESI es un triaje adecuado, porque no necesitamos mucho equipo para evaluar a un paciente. Solo evaluamos los criterios de gravedad, prioridad 1, criterio 2, que requiera algún apoyo más, puede esperar 15 minutos, pasa al 2, pasa al 3 si es que requiere algún examen, pero que no esté las funciones vitales comprometidas. Y es fácil, no necesitamos una computadora, no necesitamos un software, sino se puede hacer solo en base a las funciones vitales del paciente y estado del paciente. Así que dentro de el triaje hospitalario, lo recomendable es el triaje estructurado y mayormente el triaje ESI. Entonces, como he hablado mucho y a veces he visto que no me he entendido, vamos a hablar de ejemplos, ¿no? En caso de niños, hablamos, acuérdense, en los niños que las frecuencias respiratorias son diferentes. Un niño escolar se encuentra boca arriba en la autopista a 3 metros del bus siniestrado. Respira 10 por minuto, tiene un buen pulso radial, un buen pulso distal y gime al estímulo doloroso. ¿Qué color le pondrían a este caso? A ver. Si se ha caído de un bus, es un paciente grave, ¿no es cierto? Un accidente, ha salido expulsado por la ventana. La frecuencia respiratoria es baja, pero tiene buen pulso. Responde el estímulo doloroso, o sea, no está despierto, sino gime cuando lo presionamos. Ya le quitamos la etiqueta verde, ¿no? Le pondremos amarillo. ¿Está despierto? No. Entonces, ¿qué color le ponemos? Negro. Ya, muy bien. Despertaron. Rojo, muy bien. Otro caso, un adulto lo encuentran arrodillado junto a la vía, sacude la cabeza y refiere mareos al caminar. Adulto, frecuencia respiratoria 20, llenado capilar, menor de 2 segundos, obedece órdenes. ¿Qué color le ponemos? Muy bien. Muy bien. Tercer caso, hablemos de niños otra vez. Un niño sale arrastrándose de un derrumbe de su casa, camina y se acerca hacia usted llorando. Tiene la ropa rasgada, no se observa sangrado. ¿Qué color le colocamos? Verde, muy bien. Hay un detalle importante en niños. Pese a que este es un color verde, a este niño tenemos que tenerlo en observación y hacer un retriaje pronto. Los niños tienen, aparte de su fisionomía, aparte de sus funciones vitales diferentes, ¿no? Su clasificación debería ser siempre en estos tipos de desastres de tipo amarillo, estar atentos al cambio. Pero según nuestra escala es verde, porque estamos haciendo lo que dice la escala Nyamm-Star. Pero siempre en los niños debemos estar alerta, esa es la diferencia con el de adultos. A ver otro, un paciente adulto echado en el fondo de un bus accidentado, está amnéico. Hacemos la maniobra frente-mentón, al gorgoteo. El llenado capilar es mayor de segundos. ¿Qué color le ponemos? El que no nos gusta, creo, ¿no? Negro. No vamos a poder
hacer más por este paciente porque tenemos otros pacientes que debemos de salvar la vida, ¿no? Tiene ya 3 criterios: no ventilaba cuando llegamos, no tiene una adecuada ventilación al momento de hacer rescate, y tenemos una hipoperfusión tisular. O sea, si es que atendemos a este paciente, vamos a poner en riesgo la vida de los otros pacientes que tenemos ahí. Lastimosamente este color no nos gusta colocarlo, pero muy bien, es negro. Muchas gracias, señores.